Si estás aquí, seguro conoces a Arthur Lewin, pero pocos conocen quién fue en su vida pasada. Esto no es la vida después de la muerte. Esto es la vida antes de la muerte. Siendo huérfano, Gray creció solo sin figuras paternas. Sin embargo, Wilbeck, la directora del orfanato, era como una madre para él. Estando a su lado, nunca sintió lo que era no tener una familia. No obstante, no todo era color de rosa. Siendo la única que se encargaba del orfanato, Wilbeck disponía de muy poco dinero. Y Gray, al darse cuenta, decidió ayudarla sin que ella lo supiera. Así que junto a su mejor amigo Nico robaban objetos valiosos para venderlos, y después repartían las ganancias. La parte de Gray se la daba a Wilbeck, mientras que Nico usaba su parte para sí mismo, esperando algún día tener suficiente para ir a la escuela. Nico sí conoció a sus padres, pero por diversos motivos terminó en un orfanato. Era inteligente y bueno construyendo cosas, mientras que Gray tenía un talento abrumador para pelear. Pero en un mundo donde existe el ki, Gray poseía un centro de ki demasiado pequeño. Entonces, una noche, luego de escapar de una putiza, Gray y Nico regresaron al orfanato, solo para encontrarse a Wilbeck, que les presentó a una niña sombría llamada Cecilia, la cual a partir de ahora viviría con ellos en el orfanato. Cecilia era una niña que no se abría con nadie. La tristeza se notaba en sus ojos. Sin embargo, ese ni siquiera era el problema principal, pues resulta que poseía una enorme cantidad de ki que no podía controlar, provocándole ataques de ki que mandaban a cualquiera al hospital. Debido a esto, los niños del orfanato le tenían miedo, a excepción de Nico y Gray, pero aún así no habían logrado hacerla hablar. A Gray no le importaba mucho, pero a Nico, que se enamoró de ella a primera vista, le era muy importante acercarse a ella. Entonces de repente empezó a temblar. Era Cecilia. Estaba teniendo un ataque de ki de nuevo. Así que Nico fue corriendo a la habitación de Cecilia, con un guante que recién había creado, capaz de usar el ki para entumecer a su oponente. Al llegar, los adultos estaban por entrar, pero las ondas de ki de Cecilia eran demasiado fuertes. Así que Gray tomó el guante de Nico y entró a la habitación de Cecilia, esquivando las ráfagas de ki que salían de su cuerpo, hasta que logró llegar a ella y activar el guante en su cuerpo, lo que provocó que Cecilia se desmayara y Gray cayera junto a ella para unirse en su sueño. Tras esto, casi un año pasó. Cecilia por fin había abierto su corazón, en especial con Gray, que le había salvado la vida. Pero nuestro prota solo tenía una meta en mente: ayudar a la directora Wilbeck. Y para eso su plan era entrar a una academia de caballeros, por lo que empezó a entrenar con la espada. Pero Nico, que comenzó a ahorrar para que pudieran entrar a una escuela normal, no iba a permitir que su amigo desperdicie su vida. De alguna forma terminó convenciendo a Gray de hacer el examen para la escuela normal. Además, Cecilia se unió a ellos, y Nico estaba más que feliz de pagar por su examen. Afortunadamente, los tres habían pasado el examen. Pronto serían estudiantes de una escuela respetable. Sin embargo, Gray seguía teniendo dudas, pues si se va ahora ya no podrá ayudar a Wilbeck. Pero ella le dejó en claro que no necesita preocuparse por ello. Tras esto, Nico, Gray y Cecilia salieron a conseguir todo lo necesario para iniciar su vida escolar. Estaban emocionados por empezar, pero entonces la vida decidió mandar todo a la mierda. Mientras regresaban a casa, fueron atacados con dardos tranquilizantes. De no ser por Gray, que se dio cuenta, habrían valido madres. No obstante, mientras escapaban, dejaron a Cecilia de señuelo, ya que su objetivo era ella y no le harían daño. Y justo cuando el sujeto se acercó a Cecilia, ella lo atacó. Y justo después, Nico y Gray salieron de la nada. Pero a pesar de que atacaron juntos, solo Gray pudo darle algo de pelea. Sin embargo, cuando estaba a punto de valer madres, usó el dardo tranquilizador que guardó para dejar al tipo de la cicatriz inmóvil. De alguna forma lograron escapar, pero el tipo de la cicatriz le dejó en claro a Gray que ya no tenía un lugar a donde volver. Cuando volvieron al orfanato, se dio cuenta de sus palabras. Todo se había ido a la chingada. El orfanato estaba en llamas. Era una vista para nada agradable. Pero lo que lo dejó más atónito fue ver el cuerpo de la mujer que consideraba su madre cubierta en una camilla. Sin pensarlo, Gray corrió hacia ella, quitando la manta de su cara, solo para confirmar que ella había perdido la vida. Las palabras del hombre de la cicatriz se grabaron en su alma permanentemente, junto a un deseo de venganza que se hacía cada vez más fuerte. El orfanato fue puesto a cargo de otro director, y con el tiempo se fueron olvidando de la directora Wilbeck, pero Gray nunca se olvidó de ella. Nunca olvidó cómo murió. La venganza solo crecía en su interior con cada día que pasaba. Ahora solo entrenaba para cumplir su venganza de matar al hombre de la cicatriz. Pero se dio cuenta que era débil, así que canceló su entrada a la escuela y decidió enlistarse en la academia militar. Nico y Cecilia intentaron convencer a Gray de abandonar su deseo de venganza, pero fue inútil. Así que decidieron acompañarlo para no dejarlo solo. Gray trató de convencerlos de que no lo siguieran, pero no lo intentó lo suficiente. De haberse alejado de ellos adecuadamente, tal vez hubiera evitado el cruel destino que compartirían. El día de hacer las pruebas para la academia militar llegó. Gray sobresalió casi en todo, pero su nivel de ki daba mucho que desear. Incluso los profesores miraban con decepción a Gray, pero aún así fue capaz de dominar a un noble en la prueba de batalla.
Nico se enlistó en la sección de artilugios de ki, mientras que Cecilia, al igual que Grace, se convertiría en un soldado. Y gracias a un artefacto de ki que creó Nico, no sobresalía más de lo normal, pero todavía faltaba revisar que hayan pasado las pruebas. Cuando los resultados llegaron, todos estaban nerviosos, en especial Nico, que no dejaba de morderse el labio por los nervios. Aún así pudo llegar fácilmente a la División 1 de su unidad. Cecilia también había pasado, y Gray de igual forma pasó, pero fue puesto en la 4ª división, la penúltima división más baja. Todo por tener un nivel de ki demasiado débil. Durante un año fue acosado por dos nobles arrogantes, que se resentían por Gray por ser mejor que ellos peleando. El acoso cada vez se volvía más insoportable para nuestro prota. Aún así, gracias a su esfuerzo, pudo subir a la 3ª división, derrotando fácilmente a cada oponente que se le oponía. Pero aunque se esforzara con todo lo que tenía, los jueces que evaluaban los duelos no lo ascendieron más allá de la división 3. Gray estaba harto de que no lo dejaran avanzar, incluso aunque derrotara a cadetes de divisiones superiores. Al final su esfuerzo no servía de nada. A este paso jamás cumpliría su objetivo. Pero entonces, cuando estaba siendo evaluado después de ganar un torneo, Lady Vera, una mujer pelirroja, decidió intervenir. Al igual que siempre, Gray no pasaría de la división 3, pero Lady Vera enfrentó a los jueces tachándolos de injustos, pues ella había visto el potencial de Gray a pesar de su poca cantidad de ki. Aún así no pudo hacer mucho respecto a la decisión del jurado, así que se acercó a Gray cortando la distancia en un instante, para ofrecerle ser su maestra de ahora en adelante. Obviamente Gray aceptó. No sabía quién era Lady Vera, pero estaba seguro que era una persona poderosa. Ese mismo día, más tarde, Gray fue secuestrado. Estaba atado a una silla que le impedía moverse, mientras dos hombres lo interrogaban, haciéndole preguntas sobre su relación con Lady Vera y Cecilia, a quien hacían llamar el legado. Gray no sabía nada de lo que decían, pero no le creyeron ni madres, así que lo torturaron hasta el punto de desear estar muerto. No obstante, cuando pensó que ya todo iba a valer madres, de repente una persona hace su aparición acabando con los secuestradores. Era Lady Vera. Había llegado para salvarlo. Tras esto, varios meses pasaron. Lady Vera se convirtió en la maestra de combate de Gray. No obstante, todavía tenía que asistir a la academia, pero al llegar se encontró con un bullicio de gente. Algo había pasado. Al encontrar a Nico herido, lo descubrió. Cecilia había tenido un ataque de ki, y Nico se culpaba de todo. Luego de esto, Cecilia se hizo extremadamente popular. Ahora que su enorme poder era de conocimiento público, docenas de personas se interesaron en ella. Además que el gobierno la mantenía vigilada con los ejecutores, los soldados especiales de su país. Nico estaba muy preocupado por ella, y en cambio Gray estaba inmerso en su entrenamiento. Lady Vera lo motivó a aspirar al puesto de rey de su país. Para eso, debía estudiar mucho y entrenar lo suficiente para derrotar a cualquiera. Y sobre todo, llegar a ese puesto lo acercaría a cumplir su venganza. Al enterarse de eso, Nico se enojó, diciéndole a Gray que la directora Wilbeck jamás habría querido que desperdiciara así su vida en una simple venganza. Ambos se enojaron uno con el otro, hasta que llegó Cecilia. Ella y Gray no se habían visto en mucho tiempo. Apenas intercambiaron saludos y se despidieron, ya que Gray tenía que ir a su entrenamiento con Lady Vera. No obstante, cuando terminó su entrenamiento, Gray fue llamado por teléfono. Era del hospital. Su amigo Nico estaba herido, así que sin importarle nada más fue corriendo al hospital para ver a su amigo, el cual no solo estaba en una camilla de hospital, sino que estaba esposado a la cama. Lo que pasó fue que Cecilia fue secuestrada por los ejecutores. Nico trató de ayudarla, pero fue inútil. Al final terminó en el hospital, y sin saber a dónde se llevaron a Cecilia. Tras esto, por mucho tiempo ambos buscaron a Cecilia. Sin embargo, las autoridades no se dignaban a ayudarlos, y pronto tuvieron otra pelea. A pesar de que su amiga fue secuestrada, Gray ponía sus prioridades por encima de sus amigos. Nico estaba harto del egoísta Gray, y Gray pensaba que una vez se convierte en rey, todos sus problemas se solucionarían. Esa fue la última vez que vio a Nico. Desde ese día no ha sabido nada de él, y no contestaba las llamadas. De todas formas, la prioridad de Gray era entrenar, y dedicó todo su tiempo a ello. El torneo Paragon estaba cada vez más cerca, así que tuvo que entrenar contra otros candidatos a rey, a los cuales hizo papilla fácilmente. Se había vuelto fuerte a pesar de ser considerado un lisiado por su falta de ki. Entonces se encontró con Lady Vera hablando con un hombre. Con lo poco que pudo escuchar, descubrió que sería enviado al distrito para seguir participando en los torneos, y por alguna razón no le dirían nada de una persona a la que se referían como ella. Tiempo después, Lady Vera le informó a Gray sobre todo. No obstante, a partir de ahora, cada batalla estará comprada, para que Gray gane sin esfuerzo. Obviamente Gray se enojó, pero al final lo dejó pasar, ya que confiaba ciegamente en Lady Vera, y sabía que lo hacía para que estuviera en perfectas condiciones en las finales. Por mucho tiempo, Gray ganó combates uno tras otro, hasta que finalmente llegó a las finales de los duelos Paragon. Esta vez ganó los combates con su propia fuerza, ya que aquí no entraban los sobornos. Y finalmente el día había llegado.
el día que cambiaría su vida por completo. La batalla final que decidiría el próximo rey de Eteria estaba cerca. Grey llegó a las finales. Le tocaría pelear contra Cecilia por el trono de este reino. Según Lady Vera, Cecilia había abandonado todo egoístamente para poder conseguir la corona, y Grey le creyó todo sin antes comprobarlo. Antes del duelo final, Grey se preparó, quedando solo por un momento. O eso creía, ya que un conserje extraño entró a la habitación. Pero no era un conserje, era Nico, que se había infiltrado en las instalaciones, solo para ver a Grey. La razón por la cual no se comunicó con Grey fue porque el gobierno lo encerró, solo porque quería liberar a Cecilia. Por su aspecto demacrado era evidente que no había dormido en días, y desesperado le mostró a Grey un audio, donde Lady Vera decía estar planeando secuestrar a Cecilia durante el duelo, y posteriormente la llevaría a su país. Nico le contó todo. Resulta que Lady Vera solo se acercó a Grey porque era huérfano. Solo así podía representarlo en los duelos Paragon, todo con el objetivo de acercarse a Cecilia, a quien llamaban el legado. Sin embargo, Grey no creyó en las palabras de Nico, así que a este le mostró una foto donde estaba Lady Vera, junto a un sujeto que conocía muy bien. Era el tipo de la cicatriz que los había atacado cuando quemaron el orfanato. La foto era borrosa, pero aún con toda esa evidencia, Grey no creyó en Nico. Nico solo quería que Grey lo ayudara a rescatar a Cecilia de su gobierno y del país de Lady Vera. Pero Grey se negó a hacerlo, dándole la espalda a su amigo, pues una vez se convierte en rey, creía que podría solucionar cualquier cosa. Y así dejó abandonado a su mejor amigo, dirigiéndose al campo de batalla, donde Cecilia lo estaba esperando. Había cambiado demasiado. Su piel pálida lo era aún más, y a pesar de las ojeras bajo sus ojos, pudo sentir su enorme poder y confianza. Tan pronto el duelo inició, se hizo ver de inmediato la diferencia de su poder. Cecilia, con su ki de sobra, podía cubrir todo su cuerpo, y así no recibir daño. En cambio, Arthur tenía que cuidar sus reservas de ki, o de lo contrario perdería. Y por si fuera poco, Cecilia no paraba de lanzarle insultos para hacerlo enojar. Mientras más avanzaba la pelea, más se daba cuenta que Lady Vera tenía razón con Cecilia. Ya no era la amiga que conoció en el pasado, así que dio todo lo que tenía para vencerla, mientras ella lo hacía enojar cada vez más con cada palabra que salía de su boca. Las habilidades de Grey eran superiores a las de Cecilia, pero no podía rivalizar con su poder. Entonces de repente una explosión se escuchó fuera de la arena, extendiendo una nube de polvo que impedía ver a cualquier lado. Aún así, la pelea continuó con Grey dándolo todo, y cuando por fin tuvo la oportunidad, vertió todo su ki en su espada para golpear a Cecilia. Él esperaba chocar contra su manto de ki que la rodeaba, pero el impacto nunca llegó. En cambio, su espada atravesó el cuerpo de Cecilia. La había atravesado de muerte. Y finalmente, antes de morir, Cecilia le dio una sonrisa a Grey, diciéndole que esta era la única forma de proteger a Nico, pues mientras ella viva lo usarían para manipularla. Todas sus palabras anteriores eran mentira para llegar a este resultado. Y cuando la nube que impedía ver se esfumó, un ¿qué hiciste? Se escuchó al lado de Grey. Ahí había dos personas encapuchadas. Una era Lady Vera, y el otro, el sujeto del que Grey quería vengarse. Tras ver lo sucedido, escaparon. Pero Grey se fijó en otra persona, que lo estaba viendo con la mirada más destrozada del mundo. Era su amigo Nico, al que no le creyó una sola palabra, pero era el único que conocía toda la verdad, y ahora estaba viendo cómo la vida de su amada fue arrebatada por su mejor amigo. Esa mirada Grey jamás la olvidó. No se sabe bien qué pasó después de esto, pero lo que es seguro es que Grey no volvió a ver a Nico. Tras pasar el tiempo, Grey logró su objetivo. Se convirtió en el rey de Eteria, pero ¿a qué costo? Si todo lo perdió. Desde entonces reprimió sus emociones y evitó relacionarse con las personas. A veces entregaba el placer para sentir un poco de lo que era el amor, pero solo lo hacía porque se sentía solo. Así que sin nada más que perder, lideró una guerra que terminó en su victoria. Aunque no se sabe contra qué país, lo más probable es que haya sido el país de Lady Vera, en su ansia por concretar su venganza. Se dice que hubo más de una guerra, y finalmente terminó muriendo como un rey, lleno de arrepentimientos, sin saber lo que le iba a esperar la vida después de la muerte.